Empieza tu nombre, todo. Yo me llamo Waldo Enrique Bodrugno Sandoval. Soy de Santiago. O sea, ahora mismo estoy viviendo en Puerto Plata y trabajando en Sosúa. Bueno, mi nombre es Leo Robles, soy de Puerto Plata, estoy aquí en Sosúa trabajando, buscándome la vida honradamente y con mucho deseo de superación. Grande. Vamos a empezar la entrevista, vamos a hablar en general de la República Dominicana, cómo somos los dominicanos, toda la dificultad que tiene el dominicano aquí para vivir. O sea, la dificultad, tú sabes lo que pasa en República Dominicana, que el costo de buscar la plata es muy difícil, ¿sabes? Para buscarse peso, para buscar... espera. No, tranquilo, vamos a seguir después. No, lleva brosilla. No, pero tú sabes que, mira, Tú no eres niño, más mano. suelto, más tranquilo, Tú no eres niño, maricón. ¿Qué pasa? más suelto, ¿Sabes? vamos a la calle, haz lo que tú quieras. Otro trago de cerveza. No, pongo más loco. O sea, ¿qué pasa? La República Dominicana, para nosotros hombres, es muy difícil, tú sabes, conseguir dinero porque no hay fuente de trabajo. Las fuentes de trabajo están todas cerradas, privatizadas, ya están todas, ¿cómo te digo?, escogidas por un grupo de personas que solamente tienes su ámbito de trabajo. Entonces nosotros los jóvenes, después que terminamos la escuela, tenemos que buscar trabajo en zona turística o en zona franca. La zona franca la mayoría están cerradas, ¿tú sabes? Nos dedicamos a la playa, a buscar los extranjeros, buscarle la bebida, servirle para poder conseguir dinero. Ofrecer servicio a los Ofrecer Ofrecer cualquier servicio, tú sabes qué pasa. Sabes que a veces la gran mayoría también de dominicanos, no es como ahí esas partes que vienen preparadas, en la parte de Europa. Aquí sabes que nosotros los jóvenes tenemos una muchacha, sabes, la embarazamos rápidamente, sin protección, tú ves. Entonces se nos hace difícil, a veces vamos mucho sin comer, se nos hace difícil buscar el peso, ver cosas, ¿sabes? En mi ocasión, yo tengo, bueno, mis padres y mi madre tuvieron un accidente, yo soy huérfano de padre y madre, yo quedé con una hermana de 9 años, es mi hija, como de ahora en adelante, porque he tenido que mantener, trabajar por ella, o sea, pagamos habitación, no quedamos con casa propia, quedamos alquilando, buscando alquiler, yo tengo que mantenerla, buscarle el sustento de la escuela, todo, la comida y todo. Trabajo en este negocio, trabajo fregando, aquí ganándome la comida por no querer buscar otro camino, el camino malo, ¿me entiendes? Claro, porque al final tú sabes que mucha gente aquí no ve ninguna solución, no hay fuente de trabajo, tienes que ganarte el día por día, tú vives diario así. A veces hay días que aquí la playa está floja, uno no se gana nada, solamente se gana la comida que se come y para la casa, y en la noche tiene que beberse un jarro de agua y acostarse, porque a veces no hay nada, no hay turismo, los días que está lloviendo también, es flojo. Tú sabes que aquí en la playa, la mayoría de personas que están trabajando, o sea, nosotros los silleros, no ganamos sueldo, ganamos un 20%, tú sabes. Si nosotros vendemos, que nosotros nos dan el dinero. O sea, si no vendemos, no tenemos que ir como venimos. ¿Sabes? Trabajamos, nada más nos llevamos la comida, pero trabajamos diferente. Mira la silla, hay que sacar la silla, hay que sacar muchas cosas. Que si no sentamos a alguien para que nos gaste 200 pesos aquí, y nos ganamos 40, no tenemos nada. O sea, es difícil como quiera, es difícil igual. La vida está dura. ¿Y el turismo cómo va? El turismo, sabe, está ahí, sabe, siempre la gente, el turismo antes, hace un poco de tiempo atrás, estaba muy bueno, pero después, ¿sabes?, se fue bajando y bajando. Entonces la gente decía que la temporada iba a subir, y nosotros esperando siempre la temporada, tenemos por lo menos ese poco de fe, pero nada, tú sabes, malo. Ahora mismo uno consigue un poquito. Tú sabes, pero ahora es temporada alta. Sí, Si no. después de la Semana Santa hay problema. Claro, ¿sabes? En Semana Santa, ¿sabes?, hay mucha movida. Pero lo que pasa, los problemas que hay muchos dominicanos también, tú ves. O sea, los dominicanos, ¿sabes?, son buenos a veces gastando, pero hacen demasiados recursos. Tú comprendes, ¿sabes?, un poco mucho alcohol y todo, ¿sabes? Yo terminé escuela universitaria. Por el bajo turismo, no hay trabajo, he tenido que retirarla y parar la escuela, porque lo que me gano no me da para ir a la universidad. Tengo que gastarlo en comida, pagar alquiler, etcétera, varias cosas. Entonces, si
llegan turistas a nuestro país y nosotros podemos tener otra nueva vida, pero la mala fama que tiene nuestro país a nivel de mujeres nos ha afectado mucho a nosotros los que trabajamos, los que queremos ganarnos la vida honradamente, porque nuestras mujeres, algunas chicas de ellas, se buscan la vida acostándose con los extranjeros, pero muchas no quieren solamente eso, sino también quieren robarle sus pertenencias, sus cosas, ¿me entiendes? Pero eso porque la cosa está mala, porque antes no era así. Sí, ¿qué? Porque las cosas ahora están la cosa malas. está muy mala, entonces. Sí, también. Tú Ahora sabes, sí. tú sabes que también del 100% de prostitutas que la busca aquí, en Sosúa, igualmente aquí en Bávaro, sabes que del 100% es un 50 por lo menos que se acuestan con los turistas también, tú, se acuestan con los turistas para ir a pagar la universidad y todo, ¿sabes? Que siempre pasa así. Yo conozco como algunas 20 o 25 muchachas que se buscan la vida así, ¿sabes? Como turistas, pero para pagar su estudio y sus cosas, tú. Claro. Ahí. Ustedes han observado como en el día de hoy hay muchos negocios que tienen personas, pero hay muchos negocios que no tenemos. Hoy él ha sentado solamente dos gente. Dos personas. De esos 200 pesos se gana 40 pesos. No le da solamente para el pasaje donde él vive. Porque donde él vive gasta 70 pesos de pasaje, no le da. Entonces, un problema. Yo no he podido sentar a nadie hoy. He tenido que ir a la cocina, ayudar al cocinero, pues si le acaso le dan algo al cocinero también me da a mí. ¿Entiendes? Pero es así. Vamos a YouTube. En YouTube, dale. República Dominicana, Sosúa. En Beberera con la gente de uno, Vamos a decir a toda la gente del sitio de internet, vamos a aconsejar a los turistas o la gente que quiere vivir para acá, dando algún consejo, alguna cosa. Vamos a hablar de eso. A nuestro país le interesa mucho que el extranjero venga. Es nuestra única fuente de trabajo ahora mismo. Nos interesa que el turismo entre a nuestro país. Así queremos que todos los espectadores por internet que nos ayuden a mejorar nuestro país, a mejorar la economía de nuestro país, para que muchas personas puedan ganarse la vida honradamente. Así que solamente le aconsejamos que tenga precaución. República Dominicana es un país bueno. Sí, que cuando viene para acá tiene que tener alguna precaución. Vamos a hablar solamente de eso. Cuando venga aquí tiene que tener precaución con sus pertenencias, con sus cosas íntimas. Y recuerde, siempre conocer a la persona con quien sale aquí en República Dominicana. Eso mismo. Ya eso es todo, así ya lo dejo por mí. Vamos a saludar. Ah, cierra él, nada más. Sí, bueno. Saludos a toda la gente. Saludos a la gente expectativa allá. Aquí estamos en la playa de Josúa, grabando lo mejor que tenemos. Y hasta ahí está. Bye. Ok. Ya.